Estamos con el jefe técnico de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también vocero de la SOCHIMI, Eduardo Tovar. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a 24 horas. Iván, muy buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros y, bueno, lo obvio, preguntarle primero que nada, decía recién el presidente Piñera que el sistema en general está muy cerca de su límite. El sistema público, ¿qué tan cerca está de ser superado por la cantidad de pacientes que requieren atención con coronavirus? Ya llevamos sobre 3 semanas de creciente demanda de pacientes en el servicio público-privado. Eso ha llevado en los últimos días alrededor de 3.500, 4.000 casos diarios, lo cual sin lugar a dudas es una tasa de crecimiento de los pacientes críticos que va copando progresivamente la capacidad en la región metropolitana. Eso se va expandiendo mediante los traslados al resto del país, ocupa el intensivo pediátrico, se expande al mundo de la anestesiología, reanimación y finalmente empiezan a quedar pacientes críticos en los servicios de emergencia, lo que dificulta que próximos pacientes que van llegando graves tengan la atención que requerimos. O sea, básicamente hoy día hay pacientes Se ha COVID, hecho un gran naturalmente, esfuerzo. doctor, hoy día hay básicamente pacientes COVID, básicamente en las unidades de medicina intensiva, pero también en urgencias, también en los sectores pediátricos. ¿Se están dejando básicamente solo las maternidades, urgencias y el resto es todo COVID? En nuestro hospital, por ejemplo, más del 60% de los pacientes hospitalizados el día de hoy tienen COVID. Esto supera los 160 pacientes, de los cuales alrededor de 100 de ellos requieren unidades de paciente crítico, ya sea unidades de intermedio o intensivo. Y esto es creciente y todos los días estamos quedando con una cantidad de pacientes que requiere subir intermedio o a la UCI y que no cuenta con cupo. Y eso dificulta su movimiento, ya sea a nivel de la unidad de gestión de camas críticas o dentro de los pacientes que van mejorándose en el hospital. Ahora, doctor, veíamos recién que se está inaugurando, se está entregando el primero de 5 hospitales modulares, con lo cual naturalmente se inyectan nuevas camas críticas. La pregunta es si la creciente demanda, el volumen diario de contagio que estamos teniendo de pacientes con coronavirus, la cantidad de pacientes críticos que están siendo absorbidos por el sistema público y privado, ¿va a superar o no la capacidad que se está instalando y que se está ampliando en el país? Es una pregunta que lamentablemente todavía no tenemos solución. Está todo el sistema integrado trabajando al máximo para tratar de ampliar la capacidad. Sin embargo, los que estamos día a día viviendo en los hospitales la realidad, vemos que cada vez es más difícil abrir más cupos, que cada vez se va ocupando, la tasa de ocupación en Santiago es muy elevada. Eso rápidamente se va transmitiendo al resto del sistema, con lo cual en realidad estamos muy preocupados por lo que va a suceder los siguientes días o semanas. Ahora, doctor Tovar, ¿qué pasa con el personal médico, también con todos los que son enfermeros, enfermeras, los TENS, que a lo mejor no estaban capacitados para trabajar en una unidad de pacientes críticos específicamente, pero que también han tenido que de alguna manera reconvertirse ellos mismos? Entiendo que están llamando a médicos de distintas especialidades para trabajar en las camas críticas también. Se está convocando a todos los equipos sanitarios, no solo médicos, sino también los equipos de enfermería, técnicos, otros profesionales de la salud que estaban en segunda, tercera, cuarta línea a sumarse cada vez con más fuerza a nuestros equipos, porque el día de hoy necesitamos de la colaboración de todos aquellos que en algún momento estaban en estado más bien latente, con baja ocupación en sus respectivas especialidades. Sin embargo, el problema parece ser muy potente y más difícil de suplir desde el punto de vista de los cuidados de enfermería. En realidad, tanto en los equipos médicos como en los equipos de enfermería, el nivel de especialización que requieren estas tareas son bastante complejos de transmitir en corto tiempo a personal que viene de otros servicios del hospital, de un consultorio, de un servicio de atención primaria. Sí, nos tocó, por ejemplo, ver el trabajo que hacen los kinesiólogos, que es fundamental cuando hay un paciente que está intubado, que está saliendo de ventilación mecánica y tiene que empezar a volver a respirar por sus propios medios. Yo me imagino que para un kinesiólogo que trabaja normalmente en una UTI es muy distinto sumarse a esta emergencia que para un kinesiólogo que trabaje, no tengo idea, en un sector pediátrico, por ejemplo. ¿Cómo se ha hecho esa reconversión o esa capacitación de los equipos médicos? Y cuando digo equipos médicos, doctor, me refiero a médicos, enfermeras, kinesiólogos, TENS, anestesistas, todo lo que hay involucrado en el personal que trabaja en el área de la salud.
Diferentes instituciones, universidades y en el caso nuestro la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva ha realizado extensas capacitaciones que están disponibles en la página web y eso lo hemos hecho en trabajo colaborativo con el Ministerio de Salud a través de Hospital Digital. Eso se encuentra disponible para que todos aquellos personales sanitarios que se quieran incorporar y reforzar nuestro equipo puedan ir accediendo a los temas más relevantes, puedan ir aprendiendo. Sin embargo, obviamente ver una plataforma, ver una clase online no va a reemplazar lo que es el trabajo al lado de la cama del paciente, que un personal entrenado te puede ayudar. Es muy importante que todo el personal que ingrese a apoyarnos también tenga un exhaustivo entrenamiento en el uso de los elementos de protección personal, porque evidentemente es personal menos que vamos a estar más expuestos al riesgo de contagiarnos y tenemos que seguir unos estándares de calidad muy elevados para tratar de minimizar ese riesgo. Bueno, efectivamente, doctor Tovar, estamos con Eduardo Tovar, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Nos ha tocado ver en terreno los estrictos, muy estrictos protocolos sanitarios para todo el personal que trabaja en los sectores COVID. El manejo del vestuario que tiene que ser desechado dentro de los pabellones, el manejo de todo lo que tiene que ver con los utensilios que tienen que ser desechados dentro de las salas donde se están recuperando los pacientes, incluso en las salas de medicina, ya no en las salas de pacientes críticos. Me imagino que para quien está en contacto en una urgencia, en una sala intensiva permanentemente, eso es parte casi de su hábito. Naturalmente nadie estaba preparado para el coronavirus, pero se ha ido reforzando en estos casi 2 meses de pandemia. Sin embargo, para la gente que viene ingresando a reforzar estos equipos, habituarse a esto, a la manera en que tienen que, y la rapidez que tienen que desechar todos estos materiales, ¿cómo se está haciendo? Porque son procedimientos que a lo mejor una cosa es leerlo en internet, verlo, como usted dice, ahí en los sitios web disponibles, y otra muy distinta es estar en el pabellón con un paciente con coronavirus positivo que a lo mejor está siendo objeto de una traqueostomía o que se tiene que depronar, y si usted comete un error al desechar un material quirúrgico, a lo mejor contagia a parte del equipo y va diezmando esa unidad médica. Existen varios elementos que contribuyen a que este equipo interprofesional logre llegar a un elevado estándar de desempeño. El formarse de manera adecuada, el comunicarse, el reconocer los riesgos, el no creer que las sabemos todas, sino ser parte de un equipo integrado. Eso es la forma en que trabajamos habitualmente en cuidados intensivos y tratamos de transferirle ese know-how, ese conocimiento, esa forma de hacer las cosas a todo el personal que se está incorporando en estos momentos. Ahora, cuando uno habla con intensivistas de distintas instituciones, doctor Tovar, hay muchos que tienen, no sé si el temor, pero de alguna manera la expectativa no muy halagüeña de que a lo mejor vamos a enfrentar situaciones más complejas de las que se están viviendo ahora. No sé si podría asimilarse a lo que vivieron algunos países europeos, pero de alguna manera empiezan los volúmenes más grandes de pacientes todos los días, cercanos a los 4.000 pacientes todos los días de contagio, muertos que van sumándose ya no por unidades, sino que lamentablemente por decenas, con un volumen muy grande. ¿Usted cree que es posible que se llegue a enfrentar escenarios tan complejos como los que se vieron en Europa, por ejemplo, en algunos países como Italia, España, por nombrar solo algunos? Lamentablemente creemos que es una situación a la que es posible que nuestro país se enfrente. Como hemos comentado, estamos en una situación muy crítica, muy de borde, lo han comentado las autoridades, se hacen esfuerzos todos los días por incrementar la capacidad, pero si la comunidad no se suma con fuerza, con convicción a cumplir las medidas de aislamiento físico y cumplir las cuarentenas y todas las medidas que nos dicen las autoridades, es la única manera en que logremos reducir la transmisión en la comunidad y que tengamos menos casos graves en nuestras unidades. Bueno, ese es el llamado naturalmente, doctor Tovar, a que las personas se tomen conciencia de que la mejor manera de colaborar en el aplanamiento de la curva es quedarse en casa. En ese sentido, ¿qué importancia le asignan ustedes precisamente a la inauguración, por ejemplo, de estos hospitales modulares como el que se inauguró durante esta jornada? ¿Cuánto puede descomprimir, este es el primero de 5, al sistema de salud público y privado que están unificados en esta pandemia? Sin lugar a duda, todos los incrementos de capacidad, sean de camas básicas o de camas críticas, contribuyen a enfrentar de mejor forma esta pandemia. Sin embargo, hay que recordar que el déficit y el problema que tenemos el día de hoy es con las camas críticas. Por eso, acelerar al máximo los incrementos de capacidad en las instituciones públicas y privadas, que los distintos equipos, los directivos de cada uno de los centros hospitalarios vean cuáles son las alternativas para crecer hoy y no mañana, en conjunto con sus equipos, para dar la mejor respuesta a esta pandemia muy difícil de enfrentar a nivel global.
Bueno, naturalmente la llegada de los nuevos ventiladores mecánicos apunta en ese sentido, en esa dirección. Doctor Tovar, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga buena noche, muy amable. Muchas gracias y muy buenas noches para todos. Que esté muy bien.